Muy buenos días, amada iglesia. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, de adoración al Señor. Hoy nos toca abordar el último tema de esta serie acerca del fruto del Espíritu Santo. Hemos venido tratando 9 semanas continuas, esta es la 9ª semana, donde hablamos de las diferentes aspectos que tiene el fruto del Espíritu Santo. Se habló del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, y hoy nos toca la templanza, y lo vamos a hacer a la luz de la vida del rey David. Y permítanme orar al Señor antes de iniciar este tema de hoy. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú nos congregas a través de estos medios. Señor, permítenos poder compartir tu palabra con fidelidad y que tu Espíritu Santo nos guíe y que tu palabra pueda guiar fruto en el corazón de tu iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícelo, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy nos toca abordar, decíamos, el último tema de esta serie, la templanza. David, respeto a Dios y dominio propio. Eh, Cuando hablamos de la templanza como parte de ese fruto del Espíritu Santo, es como decir que hablemos de la naranja. La naranja tiene diferentes ingredientes, tiene la cáscara, la pulpa, las nervaduras. Bueno, el fruto del Espíritu Santo tiene diferentes aspectos que en suma son el fruto. Y estas cualidades, permítame decirle, hermano querido, son cualidades, son rasgos sobrenaturales. No es posible vivir la vida cristiana de manera sobrenatural si es que el Espíritu Santo no gobierna nuestros corazones. Miren, no es parte de nuestro ADN espiritual producir estos rasgos, estos aspectos del fruto del Espíritu. No es parte de nuestro ADN espiritual. Porque, como bien lo dijera el Señor Jesucristo ahí, eh, registrado por Mateo, en el capítulo 15, verso 19, dice de que de dentro del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y son estas cosas precisamente, dice el Señor Jesús, las que contaminan al hombre. Ahora, de ahí la importancia de desear con todo el alma y el corazón vivir sometido al control del Espíritu Santo de Dios, vivir llenos de Él, para que produzca en nuestra vida esta clase de fruto sobrenatural que traerá sin duda bendición, victoria en nuestras vidas al afrontar cualquier situación, por difícil e inexplicable, complicada o inesperada que ésta sea. Importante, ¿no? Miren, hermanos, cuando uno lee los relatos en el libro de Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar a los creyentes de allí de los Hechos que viven situaciones difíciles, situaciones muchas veces inexplicables, complicadas, inesperadas, pero pueden tener victoria sobre ellas. ¿Por qué? Porque ellos vivían de la mano, sometidos en obediencia al Espíritu Santo que el Señor Jesucristo dejó. Entonces, veamos a continuación, a través de la vida de David, cómo es ilustrada la templanza, un rasgo que sin duda no nos es natural y que solo el Espíritu Santo puede producir y cultivar en nuestras vidas si nos ajustamos y sometemos a su obrar en nosotros. Para empezar, miremos en primer lugar el significado etimológico y el propósito de la templanza. Su significado etimológico: la templanza es aquel rasgo divino que actúa
contra la tendencia humana del descontrol. Todos somos descontrolados. La templanza tiene que ver con el control de uno mismo. Esto es, en otras palabras, dominio propio. Ahora, miren hermanos, pensemos por un instante. ¿Tenemos dominio propio? ¿Qué piensa usted? Si afirmamos que sí, entonces no sería necesario que el Espíritu Santo nos dé templanza, ¿no cree? Entonces, eso nos lleva a concluir que la templanza o el dominio propio no está en nosotros, de manera natural, no está. Por lo general somos todo lo contrario, somos impulsivos, rápidos para juzgar, rápidos para hablar o emitir juicios, eh, este, rápidos a responder una agresión o el que se han afectado nuestros derechos. Son muchas las veces que somos ligeros en nuestras opiniones, sin tomarnos el tiempo de evaluar si quizá esa manera que tenemos de reaccionar es más una reacción a cómo se ha visto afectado mi yo o mi ego. Miren, muchas veces las reacciones nuestras están íntimamente ligadas a nuestro ego, a nuestro yo, que ha sido afectado, dañado, transgredido. Pero la realidad es que todos somos generalmente descontrolados por naturaleza. Y por eso a veces nos desbocamos y terminamos afectando nuestra vida y lo más triste, la vida de otros. Bueno, ¿cuál es el propósito de la templanza? Bueno, la templanza es la provisión de Dios para contrarrestar precisamente los arrebatos que nos son característicos y que en conformidad con la palabra de Dios debemos combatir. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, verso 13. En Romanos capítulo 8, verso 13, miren lo que dice. Allí dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ahora, es interesante, ¿no? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos queridos, eso significa que por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas debemos luchar, mortificar, matar, poner bajo control y bajo dominio la acción destructiva de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Sí, mis hermanos, debemos luchar, mortificar, matar, poner bajo control y bajo dominio la acción destructiva de nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Esto es fundamental, fundamental para poder vivir una vida cristiana verdadera y victoriosa, y sobre todo para que usted y yo podamos experimentar lo que el Señor Jesucristo dijo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ahí en Juan 10:10. Pero muchas veces este no es una experiencia de los creyentes. Muchas veces esta vida abundante se extraña al creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un gran desconocido. ¿Saben qué, hermanos? Yo considero que el Espíritu Santo es un gran desconocido para muchos creyentes, porque no han podido relacionarse con Él como una persona. Y Él es una persona que va a vivificar nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser. El propósito de la templanza, como rasgo que el Espíritu Santo en su fruto quiere darnos, enfatiza entonces el dominio propio. Ese dominio propio que uno debe tener, es decir, el poder ser dueño de nosotros mismos, el saber controlarse a sí mismo, es una disciplina de autocontrol y en la que debemos entrar todos los creyentes. A mí me entristece mucho cuando un creyente viene y nos dice, yo no me puedo controlar.
Y yo le pregunto, ¿no amor acaso el Espíritu Santo en tu corazón? Es ese espíritu el que te va a dar templanza, dominio propio. Y hermanos queridos, este autocontrol no solo aplicado, como algunos piensan, al ámbito de las pasiones sexuales, sino también a todos los demás ámbitos de la vida, como por ejemplo la pasión al dinero, la pasión por la comida, por el deseo de gloria, por el éxito, por ese deseo de ser aceptados a toda costa. Muchos tienen pasión por el deporte, por la estética y la belleza y toda esta serie de pasiones y búsquedas que nos pueden arrastrar si no las ponemos bajo control en nuestras vidas. Y esto es muy serio, sumamente serio. Entonces, veamos a continuación cómo se ilustra este concepto en la vida de David. Hemos visto la etimología y el propósito de la templanza. En segundo lugar, veamos la templanza ilustrada en el rey David. Hace unas semanas atrás estudiamos la vida de David cuando le perdona la vida al rey Saúl, quien le perseguía sin razón alguna. Y él supo tener paciencia, porque hablamos de la paciencia, para soportar esta situación en el poder del Espíritu de Dios. Hoy vemos nuevamente a David, pero esta vez cuando le perdona la vida por primera vez, porque la anterior vez fue, le perdona la vida por segunda vez. Ahora vamos a abordar ese momento, ese evento cuando David le perdona por primera vez la vida a Saúl, su perseguidor. Y vamos a ver en esta ocasión cómo David ejerce la templanza, el dominio propio, una tarea que pareciera imposible, pero en el poder de Dios ejerciendo control sobre nuestra vida es perfectamente posible. Entonces, en primer lugar, vemos a David perseguido. David perseguido. Entre los capítulos 19 al 23 de Primera de Samuel, vemos a un David perseguido por Saúl. ¿Cómo empieza todo? Bueno, cuando David venció a Goliat. Y entonces cuando entran a la ciudad, después de la victoria que David tuvo sobre Goliat, la gente cantaba, las mujeres cantaban a Saúl sus miles y a David sus 10.000. Y eso fue tan terrible en la vida de Saúl que se llenó de celos, se llenó de envidia y dijo, solo falta que le den el reino. Y miren, hermanos, esa situación lo llevó a Saúl a ver a David como su más enemigo, su enemigo acérrimo, su más grande enemigo. Y en estos capítulos encontramos cómo Saúl persigue a David. Y literalmente, escúcheme bien, David, o mejor dicho, Saúl le arruinó la vida a David. Le quitó la paz que él gozaba cuando cuidaba las ovejas en el campo. Lo llevó a una angustia brutal que él grafica claramente cuando escribe los salmos. Ahí se ve la angustia que él siente por su perseguidor Saúl, que lo persigue y lo lleva a irse por los desiertos y a esconderse en las cuevas. Entonces, este evento de 1 Samuel 24 en la vida de David fue realmente crucial para ver cómo Dios obró en su corazón, de tal manera que él pudo ejercer dominio propio, templanza. Ahora, el texto aquí en 1 Samuel 24, en el verso 3 dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Imagínense, ¿no? Nos narra que mientras David y sus hombres estaban escondidos ahí en una cueva, Saúl, quien le perseguía para matarlo, entró a esa cueva solo. ¿Por qué entró solo? Para hacer sus necesidades fisiológicas. No, ahí dice que Saúl entró para cubrir sus pies. Así que ya sabe, hermano querido, cuando usted quiera ir al baño,
y no quiere, y quiere hablar con propiedad, le dice, hermanos, perdónenme, pero voy a ir a cubrir mis pies. Era una manera de decirlo, ¿no? Pero bueno, nadie entra al baño acompañado, ¿no? Y Saúl entra, deja a sus guardias, a los que le resguardaban, y entra a la cueva a hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Se imaginan, hermanos? Es como que Saúl entró a la cueva del lobo, ahí estaba su enemigo acérrimo con todos sus hombres. Y entonces encontramos que no solamente David es perseguido, sino que encontramos ahora la oportunidad de venganza que se le presenta a David. Y ante esta situación, la gente que estaba con David huyendo le dice, esta es tu gran oportunidad. Miren lo que dice el texto, miren, es impresionante. Verso 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Qué le parece? ¿Qué tal? Esta gente lo incita a la venganza que parecía totalmente justa y como que fuera de Dios, ¿no? Quien estuviera poniendo en bandeja a su enemigo, poniendo esta maravillosa oportunidad de acabar con toda esta pesadilla en la vida de David. ¿Qué le parece? Qué situación tan difícil, ¿no cree? ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Qué habría hecho usted? ¿Qué habría hecho yo? Miren, David sabía que Saúl era malo y perverso. David lo sabía. Y además sabía que Dios le había prometido el reino. Y matando a Saúl, el tema se consolidaba y él se convertiría en el nuevo rey. En otras palabras, él podría haber pensado, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Ha escuchado usted esa frase? David pudo matarlo o pudo hacerlo prisionero. Pero ¿qué hace David? ¿Qué hace David? Vemos que va hacia Saúl. Miren, verso 5. Y se levantó David, y se levantó David. Y dice, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. David va y le corta el manto. Algunos dicen, piensan que David le corta el borde del manto para probar si la espada estaba filuda. Pero qué extraña acción de David, ¿no? Pero lo cierto es que no lo mata. Y en el preciso momento, en el mismo momento que hace esto David, nos dice el relato, después de esto, se turbó el corazón de David. David se siente mal, sabe que ha hecho mal y por ello detiene a su gente de hacerle cualquier daño a Saúl. Pero ¿cómo fue esto posible? Y aquí encontramos un tercer elemento, el dominio propio del rey David. Las condiciones estaban dadas. Sin duda el corazón de David, hermanos, David era un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿no? Y sin duda el corazón de David habría amargura, enojo contra su perseguidor, y cuando se levanta con la espada para hacerle daño, estaba actuando en su carne, hombre como cualquiera de nosotros. Estaba actuando en su carne, pero algo sucede en ese momento. Y no cabe duda que el Espíritu de Dios interviene en el corazón de David y le hace ver que está haciendo mal. Lo reprende y por ende David debe ejercer control sobre sí mismo y sobre sus propias pasiones, orgullo y enojo que pudiera haber acumulado. Como cualquier hombre en su condición y el de sus acompañantes, David quiere matar a Saúl. Pero es el Espíritu Santo quien ejerce control sobre David, dándole templanza.
y deteniéndolo de hacer lo que no le agrada a Dios. Sin duda alguna, hermanos queridos, aquí debemos destacar que David le hace caso a la voz de Dios en ese momento. Elemento, detalle importantísimo que debemos destacar. Entonces, permítame decirle algo, querido hermano. Aquí vemos una dinámica doble, donde Dios actúa y nosotros también tenemos nuestra parte siendo obedientes y sensibles a la voz de su Espíritu Santo. Porque para tener vidas cristianas victoriosas, si bien es cierto, Dios tiene su parte y yo tengo la mía. Dios actúa y yo obedezco. Yo soy sensible a su voz y yo respondo. Y solo así es posible tener vida cristiana victoriosa. Miren, hermanos, esta semana tomé un taxi y empecé a compartirle al chofer del taxi. Y fue muy interesante la conversación porque este hombre me empezó a hacer preguntas de verdad importantes, profundas. Y entre las cosas que me preguntó, me dijo, ¿y cómo es eso de que cuando Dios viene a tu vida, Él la cambia por completo? Entonces yo le expliqué, le dije, lo que pasa es que el Espíritu Santo de Dios viene a morar a nuestra vida y es ese Espíritu que nos transforma. Y entonces ahí él me confiesa y me dice, mira, yo me entregué a Cristo, me convertí al Evangelio, pero el Evangelio no funcionó conmigo. Y yo le dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no basta con entregarle la vida a Jesús. Cuando Él pone su espíritu en nosotros, tenemos que obedecer a ese Espíritu Santo de Dios si queremos ver su obrar en nosotros. Entonces, no es posible. Mucha gente, hermanos queridos, mucha gente creyente vive la fe en derrota porque no está obedeciendo al Señor y a su Espíritu que nos habla y que nos dice, que nos hace sentir mal cuando hacemos algo malo. ¿Y por qué eso sucede? Porque nos está hablando, nos está diciendo, esto está mal, y quiere que nos enderezcamos, que enmendemos, que pidamos perdón, que restituyamos, pero a veces no queremos hacer esa parte. Por eso decimos, esta es una dinámica doble, donde Dios actúa y nosotros también tenemos nuestra parte siendo obedientes y sensibles a su voz por medio de su Espíritu, hablándonos. Solo así es posible tener una vida cristiana victoriosa. Entiéndalo, mi hermano. En tercer lugar, ¿cuál es la base del dominio propio del rey David? Esto es muy interesante. ¿Cuál es la base, el fundamento del dominio propio en la vida del rey David? En primer lugar, respeto a Dios. Mira lo que dice el verso 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. David reconoce que Saúl es el ungido de Jehová, y por ende no puede hacerle daño, porque antes que respetar a Saúl, respeta y ama a Dios, quien lo ha ungido y lo ha elegido. Qué cosa tan tremenda, ¿ves? David se somete a Dios antes que a lo que sus impulsos pudieran estarle dictando desde sus entrañas y otras personas que están a su alrededor incitándole a cualquier cosa, aunque eso parezca lógico y, hermano querido, aún a veces parezca de Dios. Interesante, ¿no creen? Y esto nos deja una enseñanza. No todo lo que parece de Dios es de Dios. Ojo, no todo lo que parece venir de Dios es de Dios. Primer fundamento, primera base del dominio propio de David.
Segundo fundamento, el respeto a la dignidad del prójimo. Miren ustedes lo que dice el 24:12, ya aquí David ha salido de la cueva y ya está dialogando con Saúl y le muestra el corte de su manto, como para decir, mira, yo tuve en mis manos la posibilidad de matarte y no lo he hecho. Y entonces empieza a dialogar. Y en el verso 12 del capítulo 24 dice, juzgue Jehová, está hablando David, entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. David, por el obrar del Espíritu Santo de Dios, manifiesta concordancia con lo que el Señor Jesús enseñara al resumir la ley de Dios, ¿no? ¿Cómo la resumió el Señor Jesús? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y esto qué significa? Que mi relación de amor a Dios debe verse reflejada en mis relaciones horizontales. No hay tal cosa como que yo amo a Dios y no importa si no amo a mis hermanos, a mis padres, a mis semejantes, a mi prójimo. Es imprescindible que si digo amar a Dios, debo amar y respetar la dignidad de mi prójimo. Debo respetar su nombre, su reputación, su imagen, aunque sea mucho el mal que me haya producido. David está expresando en forma práctica que ama a Dios al respetar al ungido de Jehová, Saúl. Y miren, hermanos, lo que sucede aquí ya. David perdona a Saúl como consecuencia de esta estrecha relación entre lo vertical y lo horizontal. ¿Y qué hace? Le extiende su gracia no matando. Y aquí me impresiona mucho lo que dice una frase del pastor Chávez en su libro, El fruto del Espíritu Santo. Interesante lo que dice aquí. Él va a decir una frase que me cautivó cuando habla de este detalle. Dice, el respeto a otras personas demanda dominio propio, sobre todo cuando se trata de gente que pensamos que no lo merece. Sin embargo, es posible cuando el respeto es primeramente dirigido a Dios. Qué cosa tan tremenda. Miren, hermanos, el respeto a otras personas demanda dominio propio, sobre todo cuando se trata de gente que pensamos que no lo merece. Sobre todo ahí. Pero esto solo es posible cuando el respeto es primeramente dirigido a Dios. Tremenda declaración. En tercer lugar, tercer fundamento del dominio propio en la vida de David. Hemos dicho respeto a Dios, hemos hablado del respeto a la dignidad del prójimo. Tercer lugar, respeto a sí mismo, no hacer maldad. Y ahí lo vemos. Verso 12, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. David toma la decisión de no hacer maldad alguna, porque no solo respeta a Dios, sino que también se respeta a sí mismo. Él no se va a envilecer haciendo maldad. Se respeta a sí mismo. Mi mano no será contra ti, le dice. Cuarto fundamento del dominio propio en la vida de David. Confianza en Dios. Mira lo que dice 1 Samuel 25:15. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Este diálogo de David con Saúl expresa su total confianza en Dios en cuanto a la situación que está enfrentando con Saúl. Y deja que Dios sea quien haga justicia y no David.
David encomienda su causa en las manos de Dios. De manera muy similar a lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, cuando habla de que en Cristo en los días de su carne, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Y David encomienda su causa a Dios. Jehová pues sea juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. ¿Y sabes qué, mi hermano querido? Esto es sinónimo de total confianza en la justicia de Dios. David descansa en Dios. Deja a Dios el problema y eso le proporciona una profunda paz. Y aquí es donde precisamente me gusta mucho otra frase de su libro del pastor Chávez, El fruto del Espíritu, cuando dice, la confianza en Dios alimenta la templanza o dominio propio, porque corta, escuche bien, la frustración, el enojo y las reacciones violentas que trae el ver nuestros deseos y planes frustrados. Qué cosa tan interesante. La confianza en Dios alimenta la templanza o dominio propio, porque corta la frustración, el enojo y las reacciones violentas que trae el ver nuestros deseos y planes frustrados. ¿Sabe qué? Uno confía en Dios y dice, bueno, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Cuánto necesitamos de la templanza? Del dominio propio que solo el Espíritu Santo puede ejercer en tu vida, si tan solo te dejas guiar por Él. Escuchándole cuando habla tu corazón o te reprende al hacer algo que no está bien. Y cuánto más cuando somos personas de reacciones rápidas, impulsivas, de aquellos que no nos detenemos a reflexionar antes de actuar o de hablar, porque podemos lastimar a los que más amamos, con palabras, con juicios, con calificativos o deducciones, con actitudes que pueden matar corazones, autoestima y la dignidad de esas personas. Y saben, todos, me incluyo, tenemos la tendencia al descontrol y necesitamos ser controlados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Permítame terminar contándole algo. Hace muchos años yo tenía un perro. Era un pastor alemán cruzado con braco. Era un tremendo animal. Grande, fuerte, hermoso. Pero ¿saben qué? Este perro era mañoso. ¿Qué significa esto? Era un perro que de pronto yo lo cargaba, lo sentaba en mi, o sea, tremendo animal, lo ponía en mi pierna y cuando lo subía en mi pierna me hacía, me mostraba los dientes. Y yo le decía, ¿qué pasó? Y se bajaban. Y entonces, ese era el problema de este perro, que a pesar que era mi perro, de vez en cuando me mostraba los dientes. Y entonces cuando yo lo quería sacar a la calle, ¿qué cree usted que hacía? Yo sabía que era bravo, mañoso, y no. Entonces yo le ponía su cadena, una buena cadena, para sujetarlo, tremendo perro. Y cuando salía al parque le ponía su bozal. Y entonces, cuando alguien se acercaba, ¿qué hacía yo? Lo jalaba y lo pegaba a mi lado para no tener problemas de que pueda morder a alguien, ¿no? Porque era así, medio rabioso a veces. ¿Y sabe qué, mi hermano? Esa ilustración me recuerda que así somos nosotros. Rabiosos, descontrolados, prestos a morder. Y muchas veces mordemos a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los vecinos, a los amigos, a los hermanos de la iglesia y a cualquiera que represente una amenaza para mi vida o para la satisfacción de alguna pasión escondida en mi corazón que necesita ser sometida al obrar del Espíritu Santo. Así como ese amo con su perro.
que para andar no dañando a nadie, necesitamos caminar muy pegados a nuestro dueño. Yo cuando salía lo pegaba a mi perro a mi lado, para que mi perro no dañe a nadie. Bueno, hermano querido, así mismo nosotros necesitamos caminar muy pegados de nuestro dueño, el Señor Jesucristo, y de su Espíritu Santo cada día, para que su Espíritu Santo ejerza templanza y dominio propio en nuestras vidas. ¿Me entendió? Así es, hermano. Necesitamos caminar pegados a nuestro amo. Querido hermano, querida hermana, necesitas rendirle tu corazón al Espíritu Santo para que Él lo gobierne y puedas experimentar una vida sometida a su poder y puedas evidenciar la templanza en tu diario vivir. No importa si tienes 5 años de creyente, 20 años de creyente, 50 años de creyente como yo. Necesitamos todo el tiempo rendir nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios para que Él nos gobierne cada instante de nuestro andar y vivamos pegados a Él para no tener que vivir mordiendo a alguien, dañando a alguien descontroladamente. ¿Quieres rendirle tu corazón al Espíritu Santo de Dios para que Él te gobierne? Pues en esta mañana te invito a que te acerques al Señor y que le digas: Señor, yo te necesito. Ayúdame, porque yo no tengo en mi vida dominio de muchas cosas. Y quiero en esta mañana rendirme a ti y pegarme a ti, escuchar tu voz, ser sensible a lo que tú me dices y enmendar, no vivir desbocadamente. Dile esto al Señor en esta mañana. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta mañana hemos abierto tu palabra y hemos compartido lo que tu palabra nos dice. Y Señor, juntamente con mis hermanos que en este momento están orando conmigo, nos rendimos a ti, nos rendimos a ti. Queremos vivir pegados a ti para no tener que estar viviendo de manera desbocada, sin control, sin dominio, sin templanza. Pero no solamente para evidenciar este rasgo de tu el fruto de tu Santo Espíritu, sino para evidenciar todos los demás rasgos: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y hoy la templanza, el dominio propio. Señor, queremos rendir nuestro corazón a ti. Reconocer que muchas veces tú nos has hablado y hemos hecho oídos sordos a esa voz tuya. Pero hoy, Señor, nuevamente, renovamos nuestro compromiso contigo. Y te decimos que al escuchar la voz de tu Espíritu te vamos a obedecer, como lo hizo David, que su corazón se turbó y se detuvo, y actuó el dominio, la templanza en su corazón, porque fue sensible a la voz tuya. Señor, permítenos en esta misma dinámica restituir a quienes hemos agraviado, bendecir, perdonar, pedir perdón. Oh Señor, danos la nobleza de corazón para hacerlo. Gracias por tu palabra en esta mañana. Y te damos toda la gloria a ti, porque tú nos has llamado a tener vidas cristianas victoriosas, pero también nos has dado los recursos por medio de la persona del Espíritu Santo de Dios morando en nuestro corazón. Haznos sensibles a su voz cada día, a su control, a su dominio. Nos sujetamos a Él, Señor.
Y pedimos esto, no en nuestras fuerzas y méritos que no tenemos, sino en el nombre y en los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.